Muy buenas tardes, mi nombre es Alexandra Díaz Casas, soy licenciada en Educación Infantil y Preescolar de la Universidad del Tolima, CREAT Cibaté. Actualmente estoy finalizando una maestría en dificultades del aprendizaje con la Universidad Cooperativa de Colombia. Laboralmente me desempeño como docente de aula del nivel preescolar en la Institución Educativa Municipal Técnica Comercial Santa Rita de Facatativá. Mi experiencia laboral, pues para esto me remonto a mi estudio bachiller, ya que soy bachiller pedagógico, entonces desde los 13 años inicié mis prácticas pedagógicas en la escuela anexa. Me gradué como bachiller pedagógico en el año 92. Y desde allí, desde el 93, pues me he desempeñado como docente en el sector privado, en educación básica, primaria y básica hasta grado noveno, y como docente de preescolar de aproximadamente 28 años de experiencia eh, como docente, dentro de los cuales 15 aproximadamente en el sector oficial, los demás en el sector privado. Según su experiencia, ¿cuáles son las principales diferencias entre las condiciones económicas de formación y estabilidad laboral entre los docentes del sector público y privado? Bueno, respecto a estas tres diferencias, comencemos por la estabilidad laboral. Eh, en el sector oficial, en el sector público, la estabilidad es un punto a favor muy evidente. Eh, si tú estás en carrera profesional, ¿qué quiere decir esto? Si tú tienes un nombramiento que fue dado a través de una resolución que te asigna en una planta eh, como docente en propiedad, pues tienes una estabilidad laboral de por vida desde que tú cumplas tus funciones y la normativa que te rige como docente. Pero sin embargo hay otros docentes que, a pesar de que trabajan por el sector, en el sector público, pues no tienen esta estabilidad, ya que se encuentran contratados en algo que se llama la provisionalidad. Entonces son docentes que pueden ser movidos en cualquier momento del lugar donde se estén desempeñando, o incluso pues les cierran los contratos, les terminan los contratos sin previo aviso. Y pues actualmente, como se están cubriendo esas plantas provisionales con docentes que aprueban el concurso de mérito, pues estos docentes han quedado sin empleo, y pues en cualquier momento del año puede suceder esto. Entonces, esos docentes provisionales, aunque son del sector oficial, pues no tienen esa misma estabilidad que el docente que ya se encuentra en carrera. En cuanto a los docentes privados, pues esa estabilidad también es, no es totalmente evidente, ya que pues ellos inician un contrato finalizando el mes de enero. En algunos, para no pagar esos días que elaboran el mes de enero, entonces los contratan desde el 1 de febrero y hasta el 30 de noviembre, ahí cierran el contrato, les hacen una liquidación, y pues el mes de diciembre y enero están sin empleo, a la espera de si son llamados nuevamente por la institución donde laboraron el año anterior, o deben iniciar la búsqueda de un nuevo trabajo en otro colegio. Entonces, en esta parte sí hay mucha diferencia al respecto de esa estabilidad laboral. En la diferencia en formación, yo pensaría que en este sentido la única diferencia es que el sector oficial pues constantemente está brindando capacitaciones. Bueno, depende la Secretaría de Educación también, porque ahora se habla
entes territoriales, entonces hay algunas secretarías que no dependen de los departamentos, sino que son directamente desde los municipios y pues si los secretarios de educación y los alcaldes tienen ese interés por actualizar a sus docentes, pues hacen esas capacitaciones, de lo contrario no. Y pues estas capacitaciones para los docentes del nuevo escalafón, pues no, pues les benefician en que aprenden cosas nuevas, se innovan en sus pedagogías, pero para ascender en el escalafón y beneficiarse en cuanto a aumento salarial por actualización, no le beneficia mucho. Por eso, pues, lo que actualmente deben hacer los docentes públicos es hacer especializaciones, maestrías, doctorados, pues que en su mayoría, igual que en el sector privado, deben ser pagadas del bolsillo del docente. De vez en cuando hacen concursos para ganar becas que son gestionadas a través del ICETEX, pero eh, son muy pocas. Algunas veces los docentes ganan el derecho a la beca, pero entonces no cumplen los requisitos que pide la universidad donde se gana la beca, entonces pues son inciertas. De acuerdo a la experiencia que he tenido, los compañeros docentes que hemos podido estudiar es porque hacemos créditos o hacemos uso de las cesantías para poder hacer estos estudios y poder aplicar a una nivelación salarial por concurso en el escalafón. Pero en esa parte de formación yo creo que la diferencia no es tan notoria como en esa estabilidad laboral que hablamos anteriormente. Las diferencias económicas, como lo mencionamos también al comienzo, son más esos pagos justos de los escalafones. Sí, en el sector público pues no hay problema con eso porque tú tienes escalafón 14 en el antiguo decreto y pues el sector público te paga lo que debes ganar de acuerdo a ese escalafón. O el nuevo escalafón, si tú estás en categoría 3D con maestría, te pagan esa categoría. Lo que no ocurre en el sector privado. En el sector privado hay un poco, diría yo, abuso en ese sentido, porque ven la necesidad del docente que quiere y necesita trabajar y entonces, aparte de que los salarios no son los que manda la ley, les hacen trabajar periodos más extensos, sábados y domingos en los horarios que los citen, entonces en ese sentido hay una diferencia marcada en la parte económica y en la estabilidad. Para usted, ¿cuál es la principal diferencia que existe entre los dos estatutos que rigen al maestro y que marcan desigualdad en su labor? Yo diría que la principal diferencia que existe entre los dos estatutos que rigen actualmente el magisterio es que está en la forma de avanzar en este escalafón. En el antiguo escalafón tú podías avanzar por tiempo de trabajo, 2, 3 años, y esos te los tenían en cuenta para ascender en el escalafón. Y luego, cuando ya hacías uso de este tiempo, entonces hacías una capacitación que se llamaban cursos por créditos. Entonces tú hacías un diplomado, una actualización en alguna temática y te lo valían como créditos y eso te lo validaban como ascenso en el escalafón. En el actual decreto no sucede así. Eh, otra diferencia es que para ingresar en el antiguo escalafón, pues tú ingresabas, cualquier persona se podía inscribir en ese escalafón, normalistas, y pues iban a buscar su vida laboral, fuera en lo privado o en lo oficial.
Y en el sector oficial, pues muchas veces la ubicación que te hacían era por ayudas, por amistades que tú tuvieras en la parte de gubernamental de cada entidad, entonces tú podías ser ubicado y nombrado. En el actual escalafón no sucede así. Entonces, primero para ingresar tú al actual escalafón en carrera docente, debes hacerlo por un concurso que se llama concurso de méritos, en el cual se inscribe muchísimos docentes y bueno, ya no solamente docentes, sino cualquier profesional que quiera entrar a la carrera docente, pues puede inscribirse a este concurso. Y pues si tú pasas y obtienes el puntaje que te solicitan, te inscriben a, a un... Te generan una resolución. Debes desarrollar un año que se llama periodo de prueba, laboras un año en la institución que te corresponde. Te hacen una evaluación finalizando ese año. Si tú pasas la evaluación, pues ahí sí te generan el nombramiento de carrera y te inscriben al escalafón, al nuevo escalafón. Ahora, si tú quieres ascender en ese escalafón, pues tú debes presentar una evaluación concurso. ¿Por qué digo evaluación concurso? Porque pues se presentan muchísimos y son pocos los docentes eh, que logran el puntaje que piden. Yo digo que los docentes no pierden esa evaluación, sino que no logran llegar al promedio, porque el promedio que piden para tú poder ser reubicado o ascendido en este nuevo escalafón es de 80 puntos. Entonces, una evaluación se pierde con menos de 60 puntos. Quiere decir que diferente a lo que comunican los medios de comunicación y el ministerio, que los docentes se rajaron en la evaluación. No, no es así. Es que el porcentaje que piden es de 80 puntos. Entonces, si tú logras esos 80 puntos o más, tú eres reubicado o ascendido en el escalafón. Puedes ascender siempre y cuando tú cumplas los requisitos de estudio. Entonces, para ascender del 1 al 2, en el 1 están los normalistas superiores, entonces para tú poder ascender al nivel 2 del nuevo escalafón, debes haber hecho tu licenciatura. Para ascender del 2 al 3, pues debes haber hecho una maestría o un doctorado. Y así se va. Entonces, no es solamente que tú hagas el estudio, sino que debes presentar el concurso para poder ser ascendido. Entonces, pienso que la principal diferencia está en esa complejidad que se tiene para avanzar en el escalafón. Para usted, ¿cuáles son las implicaciones que más afectan al docente frente a las condiciones para acceder al escalafón del decreto 1278 del 2002? Bueno, como ya te mencioné, esas implicaciones que afectan para el ingreso o el acceso al escalafón del decreto 1278 radican en que eh, tú ingresas al escalafón por mérito. Entonces, aquí sí podemos decir que tú te ganas el poder estar en ese escalafón. Entonces, tú participas en el concurso de méritos y si logras eh, pasar, te nombran. Si tú logras un muy buen puntaje, pues te nombran, pues, tienes derecho a elegir al lugar que tú quieres ser nombrado, a donde tú quieres ir a laborar. Entre menos puntaje, pues te toca ir esperando a ver qué te van dejando para que tú labores en el espacio que te corresponda. Pero esa implicación de ingreso es que tú concurses y que es por méritos, ¿sí? Creo que es también una de las cosas buenas que tiene este escalafón. Creo que muchas personas no estarán de acuerdo con mi opinión, pero pienso que los docentes que hemos logrado, porque yo pertenezco a ese nuevo escalafón, ubicarnos en esta carrera docente a nivel oficial, con este escalafón podemos decir que no lo merecemos, porque participamos en un concurso y logramos ganar ese espacio en este sector laboral.
lo que no es tan común en el escalafón anterior. Frente a los mecanismos de ingreso, permanencia, ascenso, escalafón docente, ¿cuál considera tiene mayor repercusión en la profesión docente? ¿Cuál y por qué? Bueno, yo puedo hablar del nuevo escalafón, el escalafón 1278, y pues hablaría refiriéndome a los docentes que estamos nombrados en propiedad, porque pues es diferente para los docentes que están en provisionalidad. Los docentes que estamos en propiedad en el actual escalafón, pues tenemos una estabilidad económica. Después de pasar el periodo de prueba y que nos nombran y nos inscriben a ese nuevo escalafón, pues entramos en algo que se llama la carrera docente y entramos a ser docentes eh, en propiedad. Tenemos esa estabilidad económica que, en la cual podemos estar tranquilas todos los meses del año. Eh, También esta estabilidad depende de las diferentes secretarías, porque pues he sabido a través de los medios de comunicación pues que hay secretarías que se demoran en los pagos docentes, y pues esto creo que es algo que es reiterativo durante los diferentes momentos de la historia de Colombia, donde pues esos pagos a docentes eh, se demoran. Pero en general pienso que tenemos una estabilidad económica que nos da por lo menos esa tranquilidad de tener el pan de cada día y tener la tranquilidad de que nuestros hijos tienen un techo y, y su educación también, por lo menos eh, estar con esa tranquilidad del alimento, el techo y la educación para nosotros y para nuestros hijos. Eh, Eso sería en cuanto a una repercusión positiva. Una repercusión negativa diría yo que tiene que ver con ese ascenso en el escalafón, que es muy complejo. Eh, no lo hablo por mí, a mí afortunadamente me ha ido bien en tanto en las primeras evaluaciones que fueron escritas, yo logré pasarlas, y pues las evaluaciones que han sido a través de un video pedagógico, también he tenido la fortuna de poder hacer mi reubicación. Puedo decir desde mi experiencia que ya terminé mi reubicación hasta donde podía, que es hasta el nivel D, pero necesariamente para yo poder solicitar un ascenso en el escalafón y mejorar mis ingresos, pues debo hacer o debía hacer una maestría, lo cual pues no es tan fácil debido a recursos. Las maestrías, la que menos vale 20 millones, entonces pues ahí se requieren de unos ingresos que permitan que uno pueda realizar esos estudios. Y para mí creo que una repercusión, entre comillas, negativa en este nuevo escalafón es eso, lo difícil que es esa reubicación y ese ascenso en el escalafón para mejorar los ingresos. ¿Usted cree que la evaluación docente es fundamental en pro de la calidad de la educación del país? Bueno, esta evaluación da mucho que hablar. Si bien yo pienso que cuando uno hace su tarea con amor, con dedicación y siempre buscando el bienestar y el aprendizaje, el avance en competencias y desarrollos integrales de los estudiantes, pues uno no tiene por qué temer a la evaluación. Pero sí pienso que esta evaluación es una evaluación utópica en la forma en que la desarrollan, la diseñan, porque si tú tienes la oportunidad de leer de pronto los estudios de caso que presentan esta evaluación, podríamos determinar que son casos de instituciones que no existen en el país.
Entonces, yo aprendí que una de las formas de pasar esta evaluación no es contestando lo que yo como docente en mi contexto hago en esa situación, sino de acuerdo a la normativa que tiene el Ministerio de Educación, cómo se debiera actuar frente a X o Y situación. Entonces, la evaluación está un poco alejada de la realidad y de los contextos. Una situación que ocurre en una institución del Chocó no se puede manejar de la misma forma como se manejaría en una institución de Bogotá, porque los contextos, los ambientes, las costumbres, las culturas, todo es muy diferente. Entonces, la evaluación se aleja de la realidad. Me parece importante, pero no me parece que sea en pro de la calidad, porque si bien hay docentes que son excelentes pedagogos, que saben y se empeñan en, en innovar y en siempre dar lo mejor por sus estudiantes en pro de que ellos de verdad aprendan y desarrollen sus aprendizajes. Y muchas veces estos docentes no alcanzan al promedio que exige la evaluación, pero hay docentes que son unos pilos, que tienen mucho conocimiento, pero pedagógicamente dan mucho que decir y han pasado la evaluación. Entonces, digamos que esta evaluación no se rige tanto en pro de la calidad de educación y en beneficio de los estudiantes. No, yo no la veo así. Pienso que sí es importante la evaluación, pero debería ser pensada y diseñada de otra forma. Eh, Por otro lado, si fuera en pro de la calidad educativa, pues no surgirían tantas críticas frente a situaciones escolares y académicas de que generan pensamiento crítico en los estudiantes y que han sido atacadas desde la política, desde diferentes ambientes políticos. Y cuando se coarta ese desarrollo del pensamiento crítico y de la libre expresión en los estudiantes, pues no podríamos decir que una evaluación docente está pensada en pro de la calidad de los estudiantes. Entonces, yéndonos un poquito al contexto de situaciones que han pasado a nivel nacional en cuanto a acciones pedagógicas que han generado algunos docentes, generando pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces, pensar en la calidad educativa es pensar en ser más abiertos en la educación, en no pensar en una educación para obreros, sino ir más allá. La educación actual en Colombia todavía se está rigiendo por esos parámetros de la industrialización de esa época, cuando empezó el movimiento de industrialización y se requerían obreros, entonces se pensó en una educación que generara esos aprendizajes. Y todavía la educación le falta mucho para avanzar y se requiere una perspectiva diferente para que avancemos en esa calidad de educación que requiere la actual sociedad colombiana. Los jóvenes, los chicos están pidiendo esas libertades de pensamiento, ese poder actuar en beneficio de su desarrollo personal. Se requiere una educación más avanzada, una educación que genere un pensamiento no de obreros, sino de personas emprendedoras, de pensamientos creativos, donde se genere un nuevo pensamiento para que los jóvenes y los niños desarrollen competencias de liderazgo. En este sentido, entonces, no, la evaluación docente no está pensada en pro de la calidad educativa. ¿Cree usted que la forma en la que se ascendía en el escalafón en el decreto 2277 aportaba en el crecimiento profesional y fortalecimiento de las competencias del docente? Bueno, frente a esta pregunta del crecimiento profesional y fortalecimiento de las competencias del docente, yo pienso que no tiene que ver con el escalafón,
Si bien es cierto, en un escalafón de pronto la forma de ascender es más sencilla que en el otro, pienso que ese crecimiento profesional y fortalecimiento de competencias tiene que ver más con el docente, no con ese ascenso. Porque si bien hay muchos docentes que estudian, y así sea un curso de actualización, lo hacen con el corazón, con la dedicación y con el ánimo de mejorar su desempeño laboral, también hay docentes que hacen ese curso solamente por ascender en el escalafón. Y de igual forma sucede en el nuevo escalafón. Si tú puedes hacer una maestría, una especialización por mejorar tus ingresos laborales y te esfuerzas durante tu maestría o durante tu especialización y luego eh, pones en los mejores de los casos todos esos libros que leíste o los trabajos que realizaste en tu biblioteca y te olvidas después de que te ascienden en el escalafón. Te olvidas de ese estudio. Entonces yo pienso que eso es más de corazón de cada persona, de cada docente. No tiene que ver con el escalafón ni con la forma de ascenso, sino con la conciencia laboral de cada docente, con esa ética, con ese amor que se tiene por la labor. Entonces pienso que ese crecimiento y ese fortalecimiento no tienen que ver con ascensos, con las formas de ascenso, tiene que ver con la conciencia de cada uno de los docentes en querer dar lo mejor de sí, en tener esa vocación y sentir ese deber ser de la profesión. Ese deber ser es propender por que los chicos puedan crecer intelectual, emocionalmente, físicamente, bueno, de forma integral. Entonces, desde mi punto de vista, no tiene que ver con la forma de ascenso. Estos dos aspectos, crecimiento profesional y fortalecimiento de competencias docentes, tienen que ver con algo que se llama ética y conciencia profesional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Joana Carvajal, tengo 34 años, soy licenciada en Pedagogía Infantil, especialista en Familia, Infancia y Adolescencia. Trabajo hace más o menos unos 6 años en toda la parte de infancia del sector público como docente. Bueno, vamos con la primera pregunta. Según su experiencia, ¿cuáles son las principales diferencias entre las condiciones económicas de formación y estabilidad laboral entre los docentes del sector público y privado? Bueno, hay varias diferencias entre las condiciones económicas laborales entre los docentes del sector público y privado. Ya que el sector privado te da a ti más garantías de estabilidad económica. Entonces, en el sector público, tú tienes que ingresar por medio de un concurso, por medio de una postulación y así mismo vas ascendiendo, ¿cierto? Y en el sector privado, pues tú lo que haces es ir y certificar por medio de tu experiencia laboral el escalafón para que tengas una igualdad de pronto de dinero, ¿sí? Una equidad salarial con el nivel público. En cambio, el nivel público pues te da más garantías, te da mucho más posibilidades de tener un ascenso, de tener mediante tus estudios que tu escalafón suba, te da también unos horarios asequibles, entonces el sector público te da más garantías como docente. Bueno, para la segunda pregunta quisiéramos saber para usted cuál es la principal diferencia que existe entre los dos estatutos que rigen al maestro y que marcan desigualdad en su labor. Obviamente la diferencia que existe entre los dos es que marca la desigualdad en la labor del docente es que son entidades totalmente diferentes, porque lo privado eh, siempre está pensando en lucrarse en ellos como entidad privada, ¿sí? Y no pagan un salario justo pues a sus docentes. Para poder hacerlo tienes que ir y pasar todos los papeles y estar acreditándote de manera permanente, o sea, la entidad debe ir y colocar toda la parte de experiencia
protocolaria al final de año de cada docente y muchas entidades no lo hacen, ¿ves? En cambio, en la parte pública, pues tú tienes una igualdad de condiciones de acuerdo a tus estudios, de acuerdo al escalafón con el que ingresaste. En relación a la tercera pregunta, nos gustaría saber para usted cuáles son las implicaciones que más afectan al docente frente a las condiciones para acceder al escalafón del decreto 1278 del 2002. Bueno, ¿qué es lo que más afecta a las condiciones para acceder al escalafón? Eh, Empezando, pues que casi no hay posibilidades cuando hacen los concursos y la compra de pines y todo, sí es demasiado los que se postulan, pero muy pocos los cupos porque todavía están aquellos maestros que ya cumplieron de pronto su tiempo como docentes, aún están ahí. Entonces no hay oportunidades ni cupos para poder ingresar. Eso es una parte de, digamos que las implicaciones y las complicaciones para poder acceder al escalafón. Otro es que tú ingresas con un escalafón según el que te haya dado tu universidad, pero de ahí en adelante debes esperar para ascender según tu experiencia y según la permanencia, la experiencia y los estudios que vayas adquiriendo para poder ir aumentando ese escalafón. Seguimos con la pregunta número 4. Frente a los mecanismos de ingreso, permanencia, ascenso y escalafón docente, ¿cuál considera usted que tiene mayor repercusión en la profesión del docente? ¿Cuál y por qué? Frente a los mecanismos de ingreso de permanencia en el sector público, me parece bueno o digamos que digo que tiene mayor repercusión en la profesión del docente, es que para tú poder subir de escalafón, debes tener se reconocen los méritos propios y los logros personales, profesionales y académicos, entonces debes estar en una forma constante de autoaprendizaje, estando haciendo cursos, estudiando. Entonces es una forma de también de reconocer esos méritos que tú vayas ascendiendo a tu escalafón, pero pues que uno se lo vaya ganando. Quinta pregunta. ¿Usted cree que la evaluación docente es fundamental en pro de la calidad de la educación del país? La evaluación docente es fundamental en la calidad de la educación del país, claro que sí. Claro que sí, porque es que está de manera constante mirando los conocimientos, los logros, los avances y también los retrocesos que uno tiene como docente. Está buscando la autoformación totalmente constantemente. Entonces, esta evaluación docente también nos ayuda a nosotros a concientizarnos de cuál es nuestro rol en la educación y cómo podemos mejorarlo cada día. Es una, en pro de la educación del país, es supremamente importante y no solamente eso, sino también qué oportunidades se les da, qué cursos, qué mecanismos, qué acceso se les da para que se nos dan a nosotros los docentes para poder mejorar y ampliar estos conocimientos. Entonces también se necesitan hartos recursos para poder lograrlo. Sexta y última pregunta. ¿Cree usted que la forma en la que se ascendía en el escalafón en cuanto al decreto 2277 aportaba en el crecimiento profesional y en el fortalecimiento de las competencias del docente? Uy, esta pregunta en cuanto a que si por medio del decreto 2277 se ha aportado al crecimiento profesional. Lo que pasa es que ahí en ese decreto para tu subir de escalafón, esos lo hacían por medio de la experiencia, ¿sí? Entonces, entre más tú tuvieras experiencia, más te iban haciendo, te iba subiendo el escalafón, ¿sí? Pero y por los títulos y por el servicio docente sobre todo. Ahora, pues se hace de acuerdo a todas las capacidades, los estudios y los méritos propios. Entonces, creo que no, o sea, sí aportaba porque por medio de la experiencia tú también ganas algo, ¿cierto? Tú adquieres conocimientos, pero no tanto.
ahorita actualmente sí se hace, se fortalece demasiado las competencias de los docentes, pues porque estamos en esa constante búsqueda de ampliación de conocimiento, ¿cierto?